Viernes, 11 horas. Muy buenas noches, arranca este fin de semana con nosotros, con Así Somos, por supuesto, y estos capítulos de día viernes, Monty Salfate, que estamos destinando de alguna forma a una conversación un poquito más espiritual, buscando respuestas más allá de lo que entendemos en primera línea. Y hoy día, Salfate, tenemos un tremendísimo invitado que quiero que tú mismo presentes, por favor. Exactamente como ustedes dicen, aprovecho de saludar a toda la gente que ya comienza a sintonizarnos desde su casa. Hoy día, un amigo personal, un astrólogo de fama internacional, me refiero a Paulo Flores, que hoy día nos va a explicar, a propósito a través del movimiento de los astros, cuáles son los puntos de inflexiones de crecimiento, tanto colectivo como individuales, que están ocurriendo en el mundo entero, particularmente en nuestro país. Asimismo, el gran temor que existe dentro de aquellos que estudian las estrellas con respecto a los alzamientos de movimientos sociales que pueden venir a propósito de todos los quiebres psicológicos que se están dando, y no olvidar que se viene con el eclipse que está pasando de luna en estos momentos y el famoso eclipse solar, evento astronómico inaudito que nos vuelve a visitar este próximo 14 de diciembre. Pablo Flores, muy bienvenido, por fin lo logramos, estás en Así Somos, esta es su casa, querido amigo. Por favor, parte explicándonos qué tiene que ver esto con lo que se conoce como tránsitos planetarios. ¿Cuál es el mapa estelar que nos define hoy en día como país y como planeta? Hola, muchas gracias a todos. Hola, Pablo. Invitados. Bienvenido. Muchas gracias. Ya, se los voy a tratar de explicar. Mira, lo primero que quiero que sepan es que en los congresos de astrología del año 2015, 2016, 2017, congresos internacionales que uno iba, habían ponencias donde decían año 2020, el año que va a cambiar el mundo. Wow. Es muy loco, esto es más, hay un astrólogo español que es bien conocido, que se me olvidó el nombre, pero tiene el pelo bien largo, es genial él. Yo estaba viendo un video en YouTube donde él dice, y después lo muestran que es verdad, él sacó un libro en 1980, donde dijo, en marzo de 2020 cambia el mundo. Y quiero que entiendan algo, esto no es que alguien tenga una visión así profética, no. La astrología, básicamente, que no tiene nada que ver con el horóscopo, cuando hablamos de astrología no estamos saliendo del tema del horóscopo, estamos viendo algo que tiene años y años de estudio. Yo soy ingeniero civil industrial, ¿me entienden? O sea, es complejo, y tengo bastante colegas ingenieros de estos, matemáticos, biólogos, químicos. Lo que hace es mostrar ciclos de movimientos de planetas que marcan etapas y marcan energía. Entonces, ¿por qué en los foros de conversación se hablaba, en los congresos del 2020, por qué el año 80 dijo el 2020 en marzo? Porque en marzo del 2020 se produjo en realidad una alineación que todavía no ha terminado, que queda un buen rato, ¿ya? Se produjo una alineación que lo que estaba representando, imagínense que una madera, ¿ya? La realidad fuera una madera. Lo que está diciendo esta energía, que la realidad se va a quebrar. Se va a desestructurar la realidad. Pero tengan algo claro, esto no es el fin del apocalipsis zombies. Esto pasa cíclicamente en la Tierra continuamente. ¿Me entienden? O sea, porque nosotros... Sí, dime. Sí, no, tomando esas palabras podríamos entender entonces como este año 2020 el comienzo de un gran cambio que viene de aquí adelante, que involucra muchas cosas, quizás estructuras sociales, económicas, políticas, y no tomarnos esto como algo que nos asuste. O sea, si bien claramente nos tiene a todos de cabeza, estamos todos muy preocupados por la situación, pero en el fondo el mensaje sería rescatar lo mejor de esto y empezar a comprender que esto es un proceso de cambio necesario para nuestra humanidad, y de aquí en adelante las cosas sí van a quedar plasmadas de una manera muy distinta. Básicamente, el 2020 marca un año pivote, un año donde la realidad que existía antes, la estructura social, de poder, económica, que había antes, se acaba de cierta forma, no se acabar del todo, sino que tiene una transición muy potente hacia una nueva realidad. Es muy difícil saber cuál va a ser la nueva realidad. Yo creo que existe, la estamos conociendo. Me pongo física cuántica, yo creo que existen muchas posibilidades de muchas posibles realidades. Yo no creo que haya un destino escrito, claramente. Pero también es muy importante entender que el tema no es simplemente algo que está pasando como a nivel colectivo, sino a nivel individual.
cada uno de nosotros también, lo que nos está diciendo un poco la vida, es que la vida que teníamos, la realidad que teníamos, quienes éramos, hasta antes del 2020, cambia. También cierra un proceso. Es que lo más importante, ¿por qué los astrólogos decíamos 2020? Porque básicamente existen ciclos. Existen ciclos cortos y existen ciclos largos. ¿Y qué es lo que pasa en 2020? Que ciclos cortos y ciclos, se sincronizaron los ciclos para cerrar al mismo tiempo. Pero Pablo, eso antes de seguir avanzando, que demasiado interesante todo, ¿qué es lo que marca ese cierre de ciclo? Porque estábamos hablando y partimos explicando un poquito estos tránsitos planetarios. Son ciclos que tienen que ver con energía, tiene que ver con la vuelta y se cumple cada cierta cantidad de años y esto después estamos destinados a vivirlo, un cambio así de brusco, un quiebre de la madera, como el ejemplo que tú hacías, estamos destinados a vivirlo cada cierto tiempo en la humanidad a nivel general y a nivel individual también. ¿Qué marca esos términos de ciclo, esos quiebres? Es que son un montón de ciclos. Es que yo lo que digo es que esto es una tormenta perfecta. O sea, de verdad, yo me acuerdo el año pasado haber preparado la carta del 2020 mes por mes y quedándome sorprendido porque era de verdad una situación, más otra situación, más otra situación, se creaban 3 situaciones. O sea, ¿qué está pasando? De partida, el ciclo de Saturno, que es un ciclo que dura 28 años, que si ustedes se fijan, siempre en los periodos que Saturno retorna en Capricornio, hay transiciones muy importantes. O sea, ¿cuándo fue? Fue entre el año 88 y el 90. ¿Qué pasó? Cambió la Tierra también entre el 88 y el 90, se acabó la Guerra Fría, se volvió la democracia a Chile, por ejemplo, un montón de países pasaron un montón de cosas. Y tú ves, vas viendo ese periodo que no necesariamente significa que cambia tanto, porque el hecho que retorne un planeta, lo que va a pasar es como que se cierra un ciclo y partimos otro. ¿Qué tanto a diferencia de ver de un ciclo a otro? Depende de lo que está pasando con los otros planetas al mismo tiempo. Cuando están pasando muchas cosas muy tranquilas y se cierra un ciclo, el siguiente ciclo va a ser bastante parecido al nuevo. En cambio, cuando se cierra un ciclo y está todo muy movido, con mucha energía de transformación, lo que tenemos es que pasamos a un ciclo muy diferente. Entonces, Pablo, se cierra el ciclo ahora y está muy fuerte el cambio. Ok, entonces mira, pongámoslo así, entendiendo de que estos son ciclos, de que son efectos naturales, como obviamente la primavera puede preceder al invierno, etcétera, etcétera, y todo lo demás, o sea, lo que surge después de la tormenta sale el sol. ¿Cuál sería, para ponerlo, digamos, así como en una actitud, digamos, de vínculo, o sea, de no negar esto, sino que realmente tenemos que hacer un trabajo personal y colectivo? ¿Cuál sería la misión de este proceso en el cual estamos insertos, antes de preguntarte cuánto dura durante lo que queda del 2020, esta cosa más álgida, si es que viene una pausa, cuándo regresa? ¿Cuál sería la misión de fondo de este proceso universal que estamos todos imbuidos? Hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestra propia vida. O sea, ese es el tema principal. Este ciclo desde el año, en realidad, el 2018, 2019, 2020. Siempre los astrólogos dijimos, es un trío de 3 años. Que después del 2021 cambia la energía y se va a seguir muy brusca, pero con otro movimiento, con otra intención. Pero el 2018, 2019, 2020 fue un proceso energético que nos fue obligando a ir a enfrentar nuestros miedos, nuestras inseguridades. De cierta forma, si tuviera que simplificarlo a nivel personal, la vida te dice, mira, se cerró un ciclo de tu vida. La realidad que tú viviste se acabó. Y no es que estuviera mala, sino que cumplió un proceso. Ahora es tiempo de comenzar una nueva realidad en tu vida. Y para hacer eso, técnicamente la vida te está dando 2 consejos. Es tiempo de soltar carga, mochila, peso, responsabilidades, ya sean laborales, familiares, estructuras que tú misma impuestas, te pusiste imágenes. ¿Pablo? Sí. Sí, no, es que está muy interesante esa parte y preguntarte precisamente con todo lo que hemos vivido este último tiempo, no tan solo en Chile desde octubre cuando pasó lo del estallido social, ahora la pandemia, pero también, por ejemplo, la semana pasada fuimos testigos del brutal asesinato de George Floyd, por ejemplo, en Estados Unidos, y muchas cosas se han ido desencadenando a nivel mundial que tiene que ver con esta reacción de la gente, de todos, que de alguna u otra forma ya están cansados de esas estructuras, que ya no pueden aguantar más la forma de vida, el planeta también está sufriendo un montón y por ende nosotros también nos estamos afectando. Hay que entender una cosa. Dígame. Hay que entender una cosa. Cuando la vida te dice, tienes que hacerte responsable de tu vida y la realidad que tienes ya no puede continuar y te está obligando a mirar, te pone
te pone una muralla. ¿Cuándo fue la primera muralla que puso la realidad energética para no seguir en un cierto camino? Fue en octubre del año pasado. Claro. En septiembre del año pasado dije, miren, la vida nos va a poner un stop. Nos va a decir, no podemos continuar más en la dirección. Si yo no me doy cuenta de que soy yo también el que me estoy atrapando a mí mismo por mis miedos, por mi estructura, por mis inseguridades, por mis obsesiones, y no me doy cuenta que yo mismo me estoy siendo prisionero de mí mismo, lo que voy a hacer es culpar a la realidad y a lo externo de todos mis problemas, cuando son las dos partes. Claro, son las dos partes, porque claramente cuando uno tiene una frustración, por mucho que uno quiera entenderlo de otra manera, y cuando ves que factores externos están incidiendo tanto en tu estilo de vida, en tu ánimo, ¿cómo se puede lidiar con eso? Porque es como una batalla constante entre yo quiero ser mejor, yo quiero estar mejor anímicamente, me quiero sentir mejor, quiero estar sana, pero afuera tengo un montón de cosas que me impiden hacerlo. Entonces, ¿cómo se llega a ese equilibrio y a esa sanación, como tú dices, a ese encuentro con uno mismo cuando hay tanta cosa alrededor que de pronto... Pero la vida te la hizo súper fácil. La vida te la puso súper fácil. ¿Qué te hizo la vida? Te dijo, te puso en marzo y te encerró. Te dijo, ¿sabes qué? Olvídate un rato de los factores externos. Es que quiero que entiendas el propósito fundamental de este periodo, lo que va a marcar la diferencia entre cómo algunas personas la van a vivir y otras personas la van a vivir, es si podemos darnos cuenta de qué es... Somos animales enjaulados. O sea, yo te puedo apostar que si nos abrieran la jaula, el 90% de la población no sale de la jaula. El 90% de la población cree que cambiando la realidad van a ser felices y que todos los problemas vienen de afuera. Y la verdad, este es un periodo que nos entiendan súper profundo de mirarnos a nosotros mismos y dejar por un minuto, y eso no significa que no queramos cambiar la realidad, hay que cambiar la realidad, pero hay que cambiarla con otro nivel de conciencia. No, la rabia es muy importante, pero que la rabia, que es la que tiene que movilizar los cambios, no esté dominado por el resentimiento y el odio, porque si vemos la historia de la humanidad, nunca se repiten los mismos problemas. Entonces, el sentido de esto es que la vida nos está pidiendo que nos miremos a nosotros mismos profundamente. Cuando entra Saturno en Acuario, que entró en marzo, inmediatamente pérdida de libertad. ¿Por qué? Porque la vida te está diciendo, date cuenta que lo que te tiene preso no es lo externo, es lo interno. Y desde ahí es donde tengo que empezar a deconstruirme, donde ahí me hago responsable y me conecto con mi poder, y ahí puedo yo salir a enfrentar de cierta forma las limitaciones externas que tengo yo en la vida. Pablo, dime. No, disculpa, termina ahí para complementar. Para ir cerrando un poco la idea anterior, porque la vida te está pidiendo suelta. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué parte haciendo en octubre del año pasado? Las mochilas y los pesos que estás arrastrando les puso más peso. Es como, yo digo que el codo de Dios. Es como que Dios hubiera puesto el codo en las cosas que ya no podemos soportar y estamos ahí tratando de sostenerlas. Y eso nos frustra y nos da una rabia gigantesca. Porque la vida te dice, pero suéltalo. No es que me voy a morir. No, si no te vas a morir, suéltalo. Y por el otro lado, lo que la vida nos pide es que nos atrevamos a dirigirnos en la dirección que realmente queremos ir, pero que nos da terror hacer. Porque ese es enfrentar el desafío. Este es un año, 2018, 2019, 2020, tiene mucha energía Capricornio. La energía Capricornio tiene que ver con enfrentar miedos e inseguridades. Es como subir una montaña. Es que desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos recursos, es darte cuenta que tienes que entrenar. Es una energía muy autosuficiente de cada uno de nosotros, de cierta forma. ¿Sabes qué? Es bien tremendo todo lo que tú nos estás diciendo. Yo creo que a lo mejor a muchas personas en la casa le está pasando. Yo me siento súper reflejado con lo que estabas comentando. Con ese tema efectivamente de, oye, ya compadre, llegó la hora de soltar varias cosas, llegó la hora de dejar ciertas mochilas atrás, y me parece que en la casa a muchas personas les puede estar pasando lo mismo. Agradecerte con la honestidad que estás hablando y con la claridad. Creo que es de mucha enseñanza todo lo que estamos hablando. Pero me surge una pregunta de inmediato, porque yo digo ya, el mundo me está diciendo suelta, el mundo me está diciendo aprende, cambia, hay que empezar a modelarnos a las realidades. ¿De qué depende de que algunas personas estén más preparadas que otras para aceptar ese cambio? Depende de nuestro tránsito planetario personal. Nosotros también estamos marcados por el orden de los planetas al momento de nacer. Es un cambio que no puedo cambiar y que, guachito, si naciste así te vaya a morir de alguna forma. ¿De qué depende? No sé si me entendí un poco la pregunta. Sí, mira, a cada persona
si bien hablamos de los tránsitos a nivel global, a cada persona le toca en mayor o menor medida, con más intensidad o no. Depende, básicamente, la carta natal tiene un montón de planetas, un montón de factores. Entonces, si hay personas que tienen, por ejemplo, más planetas en Capricornio, en Libra, en Aries y en Cáncer, van a sentir mucho más fuerte esta energía. La generación de personas que nacieron entre el año 80, 81, 82, por ejemplo, están recibiendo esto así con una intensidad gigantesca. Hay un montón de factores que van a ver a quién le va a tocar más, a quién le va a tocar menos. Básicamente en ese sentido. No sé si responde tu duda. Sí, fíjate que lo que ha comentado Pablo me parece de suma importancia. Incluso lo hemos tocado, digamos, en otros programas, de cómo si lo que tienes que enfrentar, o sea, si tú no lo hiciste, el mundo va a decir, ok, es tiempo del cambio. Algunos se manejan mejor con estas cosas con otros, entonces lo que voy a hacer es acuarentenarte para que finalmente estés encerrado contigo mismo y hagas en el menor tiempo posible, entendiendo, digamos, todos tus desvaríos mentales, tus enojos irreprochables, para que hagas ese cambio. ¿Por qué? Porque necesito que tú crezcas y para eso tienes que salirte de la zona de confort donde ahora estabas. Atención con esta pregunta, Pablo, que es de sumo interés para la gran mayoría. Alguna vez tú me habías comentado que, aunque quizás para algunos no lo parece, entramos en un periodo de pequeño descanso recreo. O sea, nos apretaron fuerte y ahora es como recreo, pero recreo de un ratito nomás. Ármate, vuelve a entender por todo lo que has pasado, porque al parecer en los ciclos que vienen, que me gustaría hablar un poco cuáles son los periodos antes de que termine el 2020, donde vuelve a haber un resurgimiento de estas, digamos, apretones fuertes de la vida que nos obligan y que nos esperan que nos pillen ya un poquito transformados para seguir en este crecimiento. El apretón, a ver, los ciclos de pic energético fueron en julio, para el eclipse anterior, fue Perfecto. en octubre. De todas maneras. O sea, de hecho, un montón de videos, yo hice muchos videos, dije, tengo cuidado con la rabia porque puede haber una explosión gigantesca por la frustración. Después, en enero, la primera quincena de enero fue astrológicamente súper intensa y también está todo el mundo muy intenso. Marzo, abril. Y ahora julio, agosto, muy fuerte. O sea, súper, julio, agosto, muy, muy, muy fuerte. O sea, afírmense que julio, agosto se vienen con mucha intensidad y que otros meses se vienen con mucha intensidad. Octubre, noviembre, diciembre. Lo que pasa es que lo complejo del segundo semestre de este año es que estos periodos de pic energético han sido, y esto es muy loco, o sea, yo no sé cómo explicarle a la gente que uno ve los movimientos de los planetas y ve que es como un reloj suizo esto. O sea, se activa y llega a un punto y pasa. O sea, yo me acuerdo de haber grabado un video en febrero diciendo, oigan, en marzo, más o menos el 5 de marzo, justo va a entrar en rango y ahí va a empezar a pasar cosas. Y pasa, y no algo mío, todos los astrólogos lo vemos. Entonces, claro. Pero han sido cortitos relativamente, de un mes. En cambio, el segundo semestre va a ser, en realidad te digo, julio, agosto, noviembre, diciembre, pero en realidad es un periodo de 6 meses, donde la energía, de alguna forma, se va a estancar en un pic. Ya. Entonces, o sea, se viene fuerte. Y esto es lo que dijo Salfate, mayo principalmente, porque en junio con el tema de los eclipses de nuevo se empezó a activar la energía. Mayo y junio son meses de reajuste y reacomodación interna para ver qué tenemos que cambiar y qué tenemos que mover, para prepararnos para lo que viene, en cierta forma. Chuta. Claro, o sea, este segundo semestre sería clave en el proceso energético y me quiero quedar con una palabra que tú dijiste que tiene que ver con el soltar. Nosotros acá en Chile al menos nos hemos visto envueltos, al menos en Santiago. Yo sé que en otras partes de Chile la realidad es bien distinta, pero en Santiago hemos estado en un constante ajetreo diario, estamos con trabajos con mucha presión, de pronto somos muy autoexigentes y también se ha tornado... todo el tema del consumo ha sido también súper clave en este estrés que se ha generado en la gente. Es decir, yo necesito trabajar mucho para poder comprar también mucho y para poder tener más. Entonces, lo que tú dices ahora de refugiarse en
en esta pausa obligada que estamos teniendo, tiene que ver con soltar ese tipo de cosas, que a veces ni siquiera las necesitamos y solamente son como ideas preconcebidas que tenemos porque miramos mucho para el lado. O sea, el vecino siempre tiene el pasto más verde y a veces eso no nos hace bien. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer hoy día. ¿Cierto, Pablo? ¿A eso era un poco a lo que te referías? Mira, todo el rato, o sea, básicamente yo tengo la sensación que la cuarentena nos ha hecho darnos cuenta que en realidad para ser felices nos ha mostrado un poco duramente qué es lo fundamental que necesitamos para ser felices. El vínculo, la conexión, la conexión con lo otro, la conexión con nosotros mismos. Y básicamente lo que va a marcar de cierta forma las posibilidades de las personas para fluir con esta energía tiene que ver con el soltar. Pero de repente uno le dice a la gente, suelta, y la gente te dice, pero ¿cómo suelto? Entonces, el soltar implica utilizar ciertas herramientas para poder manejar las emociones que estamos viviendo. Yo tengo claro algo, es sumamente importante que las personas aprendan a manejar la rabia. Deberíamos estar todos hablando de la rabia, deberíamos estar explicando que la rabia es una emoción absolutamente natural, que tenemos que ser conscientes de poder canalizar. Si la vida nos está poniendo más peso y nos está obligando a salir donde nos da miedo, obviamente vamos a tener mucha rabia. Entonces, tenemos un espacio para gritar, tenemos un espacio para poder pegarle algo, hacemos deporte, aunque seamos en la casa. Hoy en día se están enseñando un montón de clases en diferentes lugares, la gente se está haciendo responsable de ir liberando la rabia. ¿Me entiendes? Me estoy dando espacio, y eso es muy importante enseñarle a los niños. ¿Cómo podemos botar esto que se está acumulando? Segundo, nos damos en el día de repente espacio para... Son 5 minutos, 10 minutos al día de poder parar un poco y conectarme con mis emociones y darme cuenta que tengo miedo, estoy triste, y que está bien, si todos lo tenemos. Me doy permiso para llorar, o me doy espacio para hacer algo que realmente es lindo. O sea, cuando yo hablo de hacerme responsable, que es un periodo de responsabilidad, no solamente asumo que es una responsabilidad laboral, es una responsabilidad de autocuidado conmigo mismo. Si yo empiezo a hacer esto poquito a poquito, lo que va a empezar a hacer es que van a empezar a producirse cambios dentro de mí. Que también lo he dicho mucho. Es como que un volcán que está haciendo erupción, es como que la vida nos estuviera tratando de decir que hay ciertas emociones que nos están condicionando profundamente, que hay que sacar. Y no es fácil. Entonces yo le digo a mucha gente, pero háganse terapia en este momento. Si hay un buen momento para hacerse terapia, para darse espacios de autocuidado, bioenergética, constelación, lo que ustedes quieran, cualquier cosa que te permita ir mirando y descargando, porque los volcanes explotan cuando se bloquea y no puede salir la lava de a poco. En cambio, si nosotros conscientemente, es como que tuviéramos un taladro así gigante, le hiciéramos un hoyo desde la cima del cráter para abajo, entonces eso está, si yo me tengo que mirar. Eso es un autocuidado responsable. Obviamente la gente que crea que lo único que quiera es que volvamos a lo anterior y no entienda que lo que se le está dando es una posibilidad maravillosa de hacer un cambio radical en su vida, y en vez de verse víctima de la situación, entienda que esta es una tremenda oportunidad que está dando la vida. Ahora, de repente, Pablo, y tus palabras son súper ciertas, un llamado a vivir las emociones. En un país y en una sociedad, yo lo voy a aterrizar a Chile, yo soy un poquito más negativo siempre, Pablito, para que no sientas que solamente hoy día, en general soy más negativo. En una sociedad que emocionalmente estamos súper castrados. En una sociedad que nos ha enseñado justamente todo lo contrario, a reprimir las emociones, a guardarnos, sobre todo a los hombres, en una sociedad machista que no tienes que llorar porque los hombres no lloran. Es súper complejo hacer ese cambio, y mi pregunta va enfocada justamente porque se mezcla pandemia, se mezcla estallido social, se mezcla un país con mucha pobreza, se mezcla un país que no le da prioridad a la salud emocional y mental de las personas. Por lo tanto, realizarse terapia no es algo que esté al alcance de todos todavía. En muchas ocasiones sigue siendo un lujo para muchas personas. ¿Qué va a pasar con aquellos? Sí, hoy en día la cantidad de terapias y los precios de las terapias y el abanico de terapias que hay en Chile sin duda ha aumentado impresionante. Yo cuando terapias no estoy diciendo que vayan al psiquiatra que cobra 100 lucas la hora, ¿me entiendes? No estoy diciendo eso. Mejor sin pastillas. Mejor sin pastillas, absolutamente.
Claro, pero igual hay, por más barato que sea, hay personas que todavía esa cantidad de dinero la están dejando para poder alimentarse. A eso voy, pero entiendo que el valor de las terapias ha bajado y hay muchos lugares donde dan terapia gratuita también. En ese sentido, en Instagram y en Facebook y en YouTube hay una cantidad de clases donde gente está regalando dinámicas de movimiento, o sea, te digo, hoy en día, sin pagar, podemos buscarlas y hay que buscarlas. Pero no estamos acostumbrados a eso, por eso partí como con esta sociedad castrada emocionalmente. Mi pregunta es súper breve. ¿Qué va a pasar con las personas que no logren vivir este proceso, que no logren vivir este cambio, en este pic energético que viene este segundo semestre del 2020? ¿Qué va a pasar con esas energías, con esas personas para el comienzo de este nuevo ciclo del 2021? Van a colapsar de estrés, me imagino, y de rabia. Claro. O sea, se los puede consumir la rabia y eso puede chocar, por ejemplo, en un estallido social mucho más agresivo de lo que ya vimos. Totalmente. O sea, a nivel planetario. Claro. O sea, el nivel de... Por eso yo lo que más voy a trabajar con la gente es tratar del tema de la rabia, porque la energía está muy explosiva. Si ya estaba explosiva todo ese tiempo, a partir de junio se pone 1000 veces más explosivo. Entonces sí, bueno, pero es que el nivel de tensión, o sea, imagínate, la vida te va a presionar, absolutamente te vas a sentir colapsado, que no puedes. Por eso dije yo, la gran diferencia es entender si realmente esto que cambió o no cambió. Si estoy absolutamente mirando al pasado o preocupado por el futuro, me estoy desconectando del día a día. Y obviamente decir estas cosas no es que suenan difíciles. La gente dice en la casa, pero ¿cómo hago eso? Lo voy haciendo de a poquitito, haciéndome responsable de mi vida. Y con lo que dijiste tú, es verdad, vivimos en una sociedad que nos castra, vivimos en una sociedad que no nos enseña a manejar las emociones. ¿Cuándo en la escuela nos enseñaron a manejar las emociones? Jamás, en ningún colegio, de ningún lado, ¿entienden? ¿Y qué es lo que queda? Bueno, yo hacerme responsable. Sí, este no es un minuto en el que me puedo poner a llorar por todo lo de injusticia que han pasado, pero en este minuto, precisamente, es donde eso es lo que no tengo que hacer, porque la energía de Capricornio es como, límpiate los mocos, límpiate las lágrimas, párate y haz lo que tengas que hacer en este minuto. Y dale. Y después nos ponemos a llorar por último, ¿me entiendes? Porque si... ¿Sabes qué? Pablo, perdón, lo que entiendo, que me parece súper importante, que esto es una oportunidad y una esperanza para todos, y aunque duela, porque está doliendo, es que incluso aquellos que no están conscientes o no están preparados para esto, finalmente la vida los va a arrinconar a tal punto que por quiebre van a terminar diciendo, ¿sabéis qué? Me dejaron en nada, y por lo tanto voy a tener que ver qué hago. Entonces están los que se trabajan previamente y los que no y que se resisten. La vida te va a romper igual. Que me acuerdo de un dicho que decía Rumi, este poeta persa, que de tanto romperse el corazón, que suena terrible, termina abriéndose al final, termina a dejar de resistirse y termina iluminando. Por lo mismo, estamos en un cambio de paradigma, eso lo decía la Monty, y la verdad es que no podemos estar más de acuerdo. Fíjate que existe, en una declaración que tú hiciste hace algún tiempo a propósito de tus canales tremendos, digamos, que están disponibles en YouTube, sobre la realidad moldable. Pablo, a todos amigos en la casa, los quiero invitar a revisar este testimonio de nuestro invitado de hoy, Pablo Flores, para que después él desarrolle más este concepto y esta idea donde todos podemos ser dueños completamente de nuestra vida. Atención. Lo que te dice Saturno es que esta realidad que tú encuentras que no te gusta y que realmente se ve como una selva hostil muchas veces, es moldeable. Pero necesitas entender las leyes y el código de funcionamiento de la realidad para poder moldearla. El dinero es uno, cómo lo usas es cosa tuya. También, ¿qué otra regla tiene? El tiempo. Es moldeable, pero uno va entendiendo cómo funcionan las cosas y va entendiendo los procesos, los ciclos, y va entendiendo que las cosas van a requerir paciencia, perseverancia. El desarrollar la paciencia y la perseverancia son dos instrucciones más que te da la realidad para lograr concretar las cosas, porque toma tiempo. Entonces esta realidad uno puede jugar con ella, pero la clave está en dejar de culparla y entender que existen dos realidades. La realidad que todos co-crean por fuera y la realidad que yo mismo me puedo co-crear por dentro. Si yo puedo jugar con esa realidad externa, pero si la veo como una enemiga, pierdo mi poder personal.
Ok, ahí estaban las declaraciones que había hecho Pablo Flores en una de sus tantas conferencias y te queremos preguntar, o más bien dicho, pedir si nos puedes un poco desarrollar y profundizar en esta idea, en donde cómo yo fabrico un puente con respecto a las transformaciones que yo quiero hacer con lo que yo puedo considerar que es un ambiente hostil allá afuera. ¿Cómo logro generar un punto de unión entre ambas realidades, la externa y la interna? Lo primero que hay que entender ahí, para conectarlo con lo que decís tú, Salfate, es que hay que entender primero cómo funcionan las leyes de la realidad, que eso tiene que ver con la metafísica, de cierta forma, y con la astrología. Cuando uno habla de astrología, para mí, ¿qué es la astrología? No es algo así místico que está allá afuera, es básicamente como en Matrix, el código de programación de la realidad. O sea, de cierta forma, estamos en una realidad virtual, un juego holográfico, y el astrólogo que entiende es cómo funciona la realidad virtual. Entonces, si tú entiendes el código de funcionamiento de la realidad, como Neo, puedes empezar a jugar y mover la realidad. ¿Cierto? Exacto. Segundo, para poder unir la realidad interna con la realidad externa, lo primero que uno tiene que entender es que se llama locus de control externo versus locus de control interno, que es un término psicológico. ¿Qué significa esto? Si yo entender que existe un puente entre ambas, si yo siento que no tengo ningún poder interno, le estoy dando todo el poder afuera. O sea, son los de afuera los responsables de todos los males de mi vida. Por el otro lado, hay personas que se van para el otro lado, creen que tienen el poder absoluto, total de su vida, y con qué se enfrentan, con que la realidad nos da lecciones de humildad muy grandes, diciendo, mira, no, tú no tienes el control total de tu vida, aquí hay un equilibrio entre los dos. Entonces yo creo que lo que realmente marca la diferencia es poder mirarnos hacia adentro. O sea, yo tengo demasiada esa visión. ¿Cuáles son mis miedos? Mi autocastigo, mis boicot, mi sensación. Porque es muy verdad que nosotros somos co-creadores de la realidad, pero no funciona como el secreto. Yo lamento decirle, no es que yo me pongo a pensar en algo lindo y no me hago nada y va a aparecer. La realidad no te muy así. Bien. La realidad dice, ojalá fuera así, pero no funciona así. ¿Me entiendes? Hay un poder de atracción, el pensamiento crea realidades, obviamente, pero debajo de ese pensamiento, ¿cuántas veces, por ejemplo, queremos tener una pareja que nos haga feliz? Y aquí tenemos dos problemas en la afirmación que dije yo. Primero, queremos que alguien nos haga feliz, y la realidad te dice, parte por casa haciéndote feliz, tú mismo. Muy bien. O sea, eso no va a funcionar nunca, porque estás poniendo afuera algo que es interno. Excelente. Clave. Y segundo, que la realidad... A ver, ¿cómo se lo explico? La realidad la vida nos va a pedir a nosotros que seamos capaces de ver cuáles son los verdaderos miedos e inseguridades que tenemos al enfrentar el mundo. Eso tiene que ver con básicamente la conexión entre el primer chakra con los chakras superiores. Básicamente nosotros somos como un canal energético, donde la energía baja desde arriba hasta el centro de la Tierra y se va moviendo. Lo que uno ve en la mayoría de las personas que tenemos seriamente cerrado el primer chakra. Desde chicos, toda la sociedad, hemos hablado mucho de la sociedad no tiene idea cómo, no sabe enfrentar los miedos, no sabe enfrentar las inseguridades, nuestros papás no sabían cómo hacerlo, nuestra mamá no sabía cómo hacerlo, nadie sabe cómo hacerlo. Entonces somos niños que nos criamos en un ambiente de miedo total al mundo y a la realidad. Y desde pequeñitas y pequeñitos que empezamos a hacer, desarrollar nuestros mundos internos de disociación de la realidad, donde vivimos en fantasía, vivimos en magia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vivimos en dos mundos paralelos. Vivimos el mundo de la realidad y vivimos nuestros mundos soñados. Realmente nuestra vida deseada y soñada la vivimos allá. Allá nos imaginamos que la gente nos ve como nosotros nos vemos. Allá tenemos las aventuras, el trabajo, la vida que queremos. Acá, nada. ¿Por qué? ¿Qué te dice la vida? Mira, lo primero que te dice la vida, encarnar acá en la tierra implica un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio de encarnar acá en la tierra? El aceptar que estás en una realidad que es dual. ¿Qué significa que es dual? Que tiene cosas buenas y tiene cosas malas, que no es perfecta. Entonces va a haber mucha gente que cuando su fantasía de cómo debe ser la realidad no calza con esto,
se decepcionan, se desilusionan y ni siquiera lo intentan. Y el aprender a trabajar eso es la clave, es muy importante. En eso precisamente es el periodo que la vida nos está obligando a darnos cuenta, a hacernos responsables, aprender a soltar y aceptar, y venciendo el miedo, todo lo que nos trae por delante. Atención, Pablo, atención, chiquillo, atención la gente en casa. El año pasado, el 2 de julio, hubo un eclipse. Lo bailamos, lo celebramos y parece que no estábamos entendiendo bien de qué se trataba todo esto. En estos momentos, cuando usted está viendo en vivo en directo este programa, está sucediendo un eclipse lunar. Por si fuera poco, se viene un eclipse solar tremendo, inmenso, como el del año pasado, el 14 de diciembre. ¿Qué nos trae este nuevo eclipse? ¿Qué es lo que está pasando a partir de ahora, en este preciso momento, con los movimientos de los astros? ¿Qué va a significar esto para la pandemia, para el estallido social, para todo lo que tiene que ver en el desarrollo individual y colectivo? Todo eso y más nos responde Pablo Flores a la vuelta de esta breve pausa comercial. No se vaya. Esta noche, así es. Excelente. Ahora sí, retomamos esta tremenda conversación que estamos teniendo junto a Pablo Flores, tremendo astrólogo, y estamos hablando de toda la incidencia de las alineaciones planetarias en todo lo que estamos viviendo hoy día en contexto pandemia, en temas emocionales también. Así que, Pablo, por favor, retomamos esta conversación. Habíamos dejado pendiente el tema de los eclipses. ¿Cierto, Salfate? Exactamente, estamos viviendo un eclipse lunar ahora y el 14 de diciembre se viene un nuevo eclipse solar. ¿Cuál es la diferencia entre la energía que nos marca como humanidad, lo que proviene de la luna o del sol? Los eclipses solares son siempre mucho más fuertes a nivel energético. Pero, o sea, sin lugar a dudas son millones de veces más fuertes en energético. Porque lo que está pasando en un eclipse solar, desde como la representación simbólica, es que el sol es ocultado y el sol representa la conciencia, el ser que se ve, que se entiende. Esa conciencia es eclipsada y desaparece. Lo que surge es el inconsciente con todas sus emociones que se desbordan y toman el control de la situación. Ese es el simbolismo siempre de los eclipses. Por lo tanto, desde la astrología muy clásica, siempre se ha tomado el eclipse como un momento muy malo. O sea, tú hablas con astrólogo clásico y te dicen anda a esconderte en el momento del eclipse. Algunos lo hicieron. Algunos lo hicieron, yo conozco muy pocos. Sí. Obviamente los astrónomos se ríen porque pero no importa. Yo amo a mis amigos astrólogos. De hecho, yo casi estudié astronomía y tomé un montón de ramos de universidad de astronomía. Me encanta. Vale, muy bien. Pero hay que entender que las energías planetarias funcionan de forma muy diferente, las dos cosas. Entonces, siempre donde es el lugar del eclipse, lo que nos estamos mostrando es que nuevamente los eclipses marcan cierre de periodo. Se acaba algo, tiene que surgir algo nuevo. Y en la naturaleza, en la Tierra, si ustedes se dan cuenta, la Tierra, ¿cómo termina las cosas? No las termina así suavemente, generalmente. La Tierra, cuando marca un fin de algo, lo desarma. Con escándalo. Con escándalo. Entonces, a donde pasa el eclipse, lo que tenemos en un periodo hasta que se cumple otro eclipse, ¿me entiendes? En esa zona van a pasar un montón de cosas que van a desarmar muchas estructuras. Extinciones masivas, ¿cierto? Que pueden ser geológicas, sociales, pandémicas, lo que tú quieras. Pueden haber crisis económicas, crisis materiales, crisis naturales, etcétera, pueden pasar. Bajo esa lógica de efectivamente de la fuerza, la energía, ya lo habíamos dicho, que hay mucha gente que cantó el himno nacional, zapateó el eclipse, una recomendación que claramente habíamos dicho que no, en ese momento solo había dicho que no había que festejar tanto esto de eclipse. El hecho de que existan dos eclipses en el territorio nacional tan cercanos, de sol, estoy hablando uno el año pasado y el otro el que vamos a enfrentar en diciembre, significa entonces que este ciclo que se abre con el eclipse del año pasado, ¿se cierra con este eclipse de diciembre? ¿O estamos hablando de que en realidad las dos energías se van a liberar y acá afirmativamente? Se cierra porque energéticamente son muy diferentes. Una estaba en el eje Cáncer-Capricornio y la otra en el eje Géminis-Sagitario. Pero se cierra un periodo, pero en el mismo territorio, ¿me entiendes? Es como una broma del destino, de cierta forma, que nos toquen dos eclipses total de sol seguidos. Tan cercano. A Chile y Argentina. Sí, eso nos pasa muy seguido. Que toquen en el mismo lugar y claramente te está marcando algo. El cono sur, Chile y Argentina,
van a vivir un proceso de transformación energético extremadamente importante y probablemente van a ser clave en lo que sea que vaya a ocurrir por los próximos años a nivel del resto de la humanidad. Yo creo que tenemos que darnos cuenta que quizás Chile y Argentina van a tener una mayor importancia dentro de los cambios sociales, cambios estructurales, las cosas que pueden pasar acá, mucho más importante de lo que nosotros nos creemos. De hecho, los chilenos nos creemos tan poco cuando somos tan importantes. Yo creo que hay terapeutas, hay gente genial en Chile, siempre miramos menos lo que hay acá, siempre nos tiramos para abajo. Eso es porque no somos responsables, no nos miramos realmente a nosotros mismos. Yo creo que nosotros tenemos una importancia muy grande. Ahora, entonces, ¿es fuerte un eclipse? Es fuerte un eclipse. ¿Es bueno estar celebrando un momento de un eclipse? No. O sea, es muy poco recomendable. Es un momento de conexión, de introspección. Es como ya que se oculta la conciencia y surge la inconsciencia, es el momento justamente de tratar de mirarnos para adentro lo más posible. Estar en un estado más tranquilo, de conexión, como ustedes quieran, haciendo un ritual incluso de como ustedes quieran, ¿me quieren? Porque así aprovecho el eclipse. Es que eso es muy importante que se entienda. No es que el eclipse es malo, entonces me tengo que ocultar porque es malo. No. El eclipse es un movimiento energético extremadamente potente. Y si yo lo uso con mi conciencia, el eclipse me va a utilizar a mí. En cambio, si yo estoy parado, tranquilo y utilizo estas energías se conectan conmigo y me ayudan a movilizar y transformar temas energéticos extremadamente potentes. Aquí no es nada bueno o malo per se. Las cosas buenas tienen cosas malas y las cosas malas tienen cosas buenas. Entonces, no es que yo tengo que tener miedo en el momento del eclipse, no, todo lo contrario. Me conecto conmigo y miro por último esos miedos. Lo loco es que cuando los cambios nosotros los llamamos malos. O sea, los cambios de fuerza a cambiar, generalmente por la zona de confort, tendemos a llamarlo que es malo, porque te movió, porque te quitaron la alfombra, se te movió el piso, pero en realidad lo que estás haciendo quizás es que se está cumpliendo algo que tú vienes pidiendo hace mucho tiempo. Es como, cuando tenga tiempo, por ejemplo, voy a hacer la dieta, cuando tenga tiempo voy a trabajar en mí. Entonces la vida le dijo, ¿saben qué? Les voy a hacer un regalo, los voy a tirar a todos para adentro, digamos, y que se enfrenten con sus peores miedos, entre ellos la muerte, la posibilidad inminente de poder morir o de algún ser querido, para que hagas esto que necesitas y que curiosamente muchos han pedido y que ahora, digamos, le pega a la desconocida porque les gusta que todo sea de forma amable, cariñosa, como el bypass espiritual que hablaba John Wellwood, que dice, voy a volverme bueno y todo va a resultar para mí. Lo que tú has explicado un poco el secreto, las cosas que tú quieres y que necesitas a veces vienen con una fuerza inusitada, tal como cual te corresponde para que el cambio sea hecho efectivamente. Totalmente, Salpa. O sea, cuánta verdad hay en lo que tú estás diciendo. No todo el mundo, pero cuánta gente dice yo quiero cambiar mi vida, pero queremos que nos cambien la vida. Somos niños, somos una sociedad de niños inmaduros, todos, de cierta forma, porque nunca nos enseñaron a madurar, porque los adultos que están antes de nosotros tampoco, nos enseñaron que madurar es ser rígido. Madurar es llenarnos de carga. Madurar es no conectarnos con las emociones. No, madurar es aprender a manejarnos en la realidad, a tener herramientas en la realidad, a aprender a enfrentar los desafíos de la realidad, darnos cuenta que podemos materializar y concretar. ¿Por qué? Porque obviamente también hay estructuras de poder que no quieren que tengamos ese poder. ¿Me entienden? Hay que ser súper francos. Y nos han educado para no tenerlo. Nos han quitado el poder y nosotros no lo hemos comido absolutamente ese brujo. Por eso creemos que cambiando el gobierno, cambiando los sistemas, se va a solucionar. No se va a solucionar nada. Si no hacemos un cambio interno, no va a cambiar nada. Mira la historia, no cambia nada. Izquierda, derecha, no cambia nada. Pablo, sí. Entonces, es cierto. Este movimiento, la vida te está diciendo, ¿quieres cambiar tu vida? Mira, no hay mejor año para cambiar tu vida. Pero tienes que entender que yo lo que estoy como tratando de entender es que este año es el año de tu película. Tú eres la protagonista, tú eres la heroína o el héroe de este año. Y los protagonistas de las películas enfrentan desafíos. O sea, una película buena, ¿cuántas cosas le pasan a la protagonista? Al protagonista. ¿Cuántos villanos? ¿Cuántas situaciones complejas? ¿Cuántos dones? ¿Cuántos recursos? ¿Cuánto tiene que aprender? El viaje del héroe. ¿Cuántas cosas tiene que aprender este héroe? Bueno, este es tu año donde tú, obviamente, y si ustedes fijáis en la mitología, el héroe no un día dice, voy a ser héroe, sino que llegan y le destruyen el pueblo. Entonces, tenemos dos alternativas. O me quedo llorando en el pueblo por el pueblo que se destruyó, o entiendo que la vida quiere que yo aprenda a vivir
O sea, quiero que entiendan, somos un planeta de seres que sobrevivimos, no vivimos. Estamos todo el tiempo actuando en base a nuestros miedos, nuestras necesidades de control, estamos atrincherados. Y en nuestro mundo, lo que dije yo, y en nuestro mundo de fantasía, vivimos. Este año es un año donde la vida te está pidiendo que puedas conectar ambos. Claro. Pero que te dice la vida, la realidad no es perfecta. Entonces, si tú crees que eso perfecto que está aquí está acá, lamento, madura, despierta, abre los ojos. Ahora, que tu realidad puede ser 1000 veces más maravillosa, pero constrúyela. Enfrenta tus miedos y parte de una construcción interna dentro de ti. Claro. ¿Entienden? Qué bueno. Esa es la oportunidad de este año. Sí, Pablo, excelente mensaje y también qué buena analogía la que haces con la película de los superhéroes, y aquí nos queda claro que todos los cambios son una tremenda oportunidad para nosotros mejorar, y esa mejora también implica un esfuerzo personal, o sea, nada va a caer del cielo, tenemos que también poner de nuestra parte. Y ¿sabes lo que yo rescato también de todo este proceso? Que cuando uno se desarma, cuando a uno se le rompe el corazón, se le rompe el alma, uno como ser humano siente que se partió en 1000 pedazos, es la oportunidad perfecta para poder tomar todos esos pedacitos y volverlos a armar como siempre quisimos. Eso es un poco el resumen que puedo hacer de tus palabras. Y mira, volviendo al tema del eclipse, y te lo quiero preguntar también a modo de los rituales, que tú lo mencionaste muy por encima, dijiste haga rituales. En la región de la Araucanía, por ejemplo, las machis hacen rituales precisamente cuando hay eclipses, porque ellas entienden que es una forma de protegerse y de proteger a su pueblo. ¿Qué tipo de rituales podríamos hacer nosotros ahora cuando venga el eclipse del 14 de diciembre, que ese es el más complejo según la energía? Yo, más que tratar de decir el tipo de ritual, hagan un momento de conexión interna para ustedes con lo que ustedes más resuenan. Si quieren poner una música, ¿me entienden? Si quieren prender un fueguito, si quieren escuchar un mantra, o si quieren, no sé, lo que sea. Yo creo que aquí cada uno, más que una receta para todos, es que para ti sería un momento de conexión sagrado. ¿Cuál es un ritual? Y esto es importante no simplemente para los momentos de los eclipses, sino para tenerlo el día a día de nuestra vida. Momentos de conexión con lo sagrado, con lo que tú quieras, ¿me entiendes? Y también momentos de conexión con lo sagrado que hay en ti. Nuevamente, ¿somos capaces de ver lo sagrado que hay dentro de nosotros? No, si nunca paramos y nunca nos conectamos, no lo vamos a ver jamás. Entonces, ¿qué te hace? A mí, por ejemplo, yo prendo un fueguito, pongo música, respiro, me conecto, mindfulness, recorro el cuerpo, me conecto, bueno. Si siento alguna emoción que está aquí en ese momento, trato de ver qué está pasando acá, qué estoy sintiendo. Yo lo hago más o menos así. Otras personas, no sé, pueden cantar. Si hay gente que le gusta el chamanismo, van a tocar el tambor. Si hay gente que como lo vayas sintiendo, otra cosa, es como tú lo vas sintiendo. Es darte un espacio de algo sagrado y entender que estás en un minuto donde hay una energía muy, muy potente. Lo que a ti te resuene, como a ti te llegue eso. Totalmente. Lo que finalmente te hace sentido para poder ir conectándote con esta energía. Hoy estamos conversando con el tremendísimo invitado astrólogo Pablo Flores. De verdad, Pablo, hasta ahora yo creo que todos estamos como en un nivel de ir entendiendo cosas que a lo mejor a veces uno podía observar pero no quería entender de muchas formas, y tú has sido clarísimo en enseñarnos un poco, en guiarnos en este nuevo proceso que estamos enfrentando. Vamos a seguir conversando contigo, por supuesto, tenemos muchas más cosas que hablar, muchos consejos en ayuda directa a los niños que no son atendidos de manera gratuita por la rehabilitación de sus quemaduras en los 3 centros que tú ya conoces: Antofagasta, Santiago y Puerto Montt. Ya lo sabes, desafiocuaniquem.cl. Pablo, antes del corte, Salfate ya te había dejado este interrogante. Conocemos el mapa, conocemos el escenario. ¿Cómo tendríamos que actuar para el siguiente semestre que estamos enfrentando, este 2020? Con este cambio día a día, manejando esas emociones. Ya puede tratar de ser lo más sintético para ir dando varios consejos. Consejo número 1, lo que les dije yo, la rabia, el manejo de la rabia. Es clave, eso marca la inflexión. Número 2, aprender a darme espacios de conexión con mis emociones para aprender a ver qué me está pasando dentro de mí, para hacerme cargo de lo que está ocurriendo. Tercero, hacer una evaluación consciente, qué peso, qué carga tengo que soltar. O sea, tengo que parar un minuto y hacer realmente
qué cosa ya no quiero seguir cargando, que lo cargué por deber, por responsabilidad, por culpa, por apariencia, por lo que sea, que tengo que soltar. Muy importante. Cuarto, ¿hacia dónde quiero dirigir mi vida? Que yo sé que quiero dirigir la vida, pero me da miedo, mucho miedo de cómo dirigir mi vida. Perfecto, veo. Aquí la clave, básicamente, la mayor guía que yo le puedo dar a la gente es que el miedo es el barómetro. Exacto. Si yo me quedo en una situación o me muevo hacia una dirección por miedo, me estoy conectando con energía antigua. En cambio, si yo me quedo en un lugar o me muevo hacia una dirección porque realmente lo siento, aunque me dé miedo, que esa es la diferencia, es que me estoy conectando con una energía diferente. Porque vamos al siguiente punto. ¿Qué tengo que cambiar en mí y qué tengo que hacer yo para lograr eso que yo quiero hacer? Y aquí es donde, como la energía de Capricornio es muy importante, tengo que ser súper realista, tengo que poner mis pies en la tierra, pero esa tierra que es creativa, que es fértil, pero que al mismo tiempo te pide responsabilidad, perseverancia, estructura. Entonces, ¿cómo yo puedo hacerlo? Porque quiero que entiendan, el que se queda llorando por la leche derramada no va a ver todas las oportunidades que se le están dando. Pero esas oportunidades energéticamente este año no son gratuitas. Te piden cierto esfuerzo, cierta responsabilidad, ciertas cosas. Claro. Entonces, es muy importante hacer este proceso de evaluación en todas estas áreas, darme un periodo para hacer eso. Ahora, con lo que está ocurriendo hoy en día con el eclipse y esta última semana con lo que pasó en Estados Unidos, la energía tiene que ver de una desilusión. La vida nos está de cierta forma a todos en mayor o menor medida desilusionando de muchas maneras. Es como que nos estuvieran revelando muchas cosas en la pareja, en el trabajo, en millones de cosas. Tómatelas como un regalo. La vida te está demostrando las cosas que tú no quieres ver, que las cosas que tú te has engañado o que te las compraste, te las creíste a otras personas, pero tú una parte tuya ya sabía, pero no lo que hiciste ver, te autoengañaste. Y también lo más importante, la vida te está pidiendo que seas honesto con verte a ti mismo. Si queremos construir uno nuevo y una nueva realidad, lo más importante que tengo que hacer es reconocerme como soy yo, con mis defectos, con mis virtudes. Porque si yo logro hacer este proceso amoroso y compasivo de mirarme a mí mismo, aunque me duela, y puedo empezar a reconocer esas cosas que no me gustan de mí, que va a empezar a cambiar, me voy a dar cuenta que en realidad mi pareja o lo otro me está mostrando cosas mías. Yo siento que lo que va a marcar una diferencia entre la rabia desbordada versus una rabia consciente es si yo soy capaz de darme cuenta que las personas que tengo al frente les pasa lo mismo que a mí. Cuando ando, oye, pero qué idiota es esa persona. Oye, si todos andamos idiotas, es que todos tenemos miedo, todos andamos inseguros, estamos todos sintiendo lo mismo. Entonces, el desilusionarme de las fantasías con respecto a lo de otros da la oportunidad de que veamos lo que realmente hay en la realidad. ¿Me entiendes? Pablo, pero perdón, para entender, es que esto es muy importante, porque pienso que el miedo es el factor dominante y está hecho, si tú lo quieres, desde la conspiración, digamos, por ciertos poderes, digamos, que quieren tenernos con miedo para tenernos obedientes, digamos, y haciendo una serie de cosas. Y por otro lado, ha sido el factor de una fuerza inconmensurable que ha dominado la vida de muchos y que nos ha mantenido en una zona de confort. Vale decir, déjame ver si te entiendo. Si yo logro confrontar el miedo, va a pasar una alquimia maravillosa, en donde voy a entender y voy a juntar lo que deseo con lo que necesito. O sea, lo que es para mí, además que es con lo que yo necesito y quiero hacer. Las dos cosas tienen que ir juntas para yo poder progresar, no simplemente desear algo para huir o finalmente repetir lo que venía haciendo antes. Es que muchos de nuestros deseos están basados en miedo y en necesidades de control, ¿me entienden? Y en enojo. Entonces, es justamente esta purga de odio y resentimiento que tenemos dentro de nosotros por todas las veces que nos sentimos abusados, por todos los traumas que hemos vivido, por todos los miedos, los enojos, todo. Eso de cierta forma nos tiene como congelados en patrones de comportamiento. Por eso yo vuelvo a repetir la rabia consciente, porque tengo que votar eso. Pero si yo no lo hago, eso me va a tomar y voy a salir a destruirlo todo. Y quiero que entiendan, hay que hacer una revolución de la realidad, sí, pero esa revolución es como que, cambiamos las reglas de la realidad. Si esa revolución, en vez de hacerlo basado en un odio, la hacemos en un proceso consciente que ya actúa desde otro lado. O sea, que la rabia me movilice, sí,
que el odio y el resentimiento me movilice, no, porque ahí pierdo la conciencia de lo que estoy haciendo. Y después vamos a terminar destruyéndolo todo y ni siquiera vamos a ver dónde estamos yendo. Pero la rabia sí, la rabia es una emoción muy potente que hay que utilizar. Yo no quiero más injusticia, no quiero más esto, movilicémonos. Pero si es el odio lo que nos domina, ¿cómo voy a llegar a un diálogo con el otro? O sea, y esto también es el último consejo. Quiero que entiendan, hace muy poco tiempo atrás hubo un cambio en los nodos lunares. Los nodos lunares van marcando la pauta energética, son guías y consejos claros. ¿Qué es lo que nos están indicando los nodos ahora? Las verdades, las ideologías antiguas también cumplieron un ciclo. Entonces, si tú sigues repitiendo ideologías, comunismo, capitalismo, feminismo, machismo, ecologismo, lo que sea, si tú lo sigues repitiendo exactamente igual como era hasta marzo del 2020, no estás entendiendo que esas ideologías tienen que evolucionar. Excelente. Tienen que evolucionar, y para que se produzca la evolución, tengo que darme cuenta de algo que yo creo que lo más complejo que te está diciendo este eclipse. Tu verdad está incompleta. No es que esté mala, tu verdad cumplió un ciclo. No la verdad del vecino, no, porque decimos el vecino es el que está equivocado. No. Tu verdad también le falta. Entonces todos tenemos que flexibilizarnos, que aunque creamos que nuestra verdad es moralmente superior a la verdad de los otros, todas están a medias, todas son piezas de un rompecabezas. Y lo que se necesita en este minuto es diálogo y comunicación entre personas que piensan diferente, no para imponerle la verdad al otro, es que volvamos a ser niños curiosos. Esta nueva nota volvamos a ser niños curiosos y démonos cuenta que la respuesta que tenemos no soluciona los problemas de este momento. Si alguien me viene a decir que se leyó en un libro de 1980 o de 1900, 1800, y ahí está la respuesta, no, si estamos en otra realidad, tenemos que crear nuevas respuestas. Pero tenemos que dialogar entre nosotros para llegar a acuerdos, para cambiar la realidad. Y eso, los que tienen el poder no quieren que lo hagamos. Quieren que estemos peleando, quieren generar odio, quieren generar miedo. O sea, y ahí está el movimiento interno de hacerme responsable de mí. ¿Cómo voy a manejar mi energía? Yo creo que esa es la clave. Tiene tanto sentido todo lo que estás diciendo. De verdad ha sido una conversación tremenda. Hicimos un viaje hacia el interior de cada uno de nosotros. Entendemos también ahora que el futuro depende única y exclusivamente de nuestras acciones, de cómo nos vamos enfrentando, de esta capacidad de diálogo, de ser más amorosos y empáticos entre nosotros mismos. Es la única forma en que podamos salir bien de todo esto y también generar cambios internos importantes que nos van a beneficiar tanto a nosotros como al resto. Así que interesante. Justamente estos 250.000 pesos. Felicitaciones. Excelente. Que los aproveche al máximo. Sigan participando, porque el próximo viernes vamos a sortear 250.000 pesos nuevamente, muchachos. Muy bien. Así que de esta forma estamos cerrando. Así somos. Pablo Flores, de verdad te pasaste. Yo creo que es una conversación que a muchos en distintos aspectos nos logró remecer, y de acá con la mejor vibra para todo lo que nos espera este 2020. Lo que nos espera. El 2020, 2021, 2022 va a seguir este proceso. Hay que tener claro, 3 años. Recién en 2023 la tormenta desaparece. Entonces tenemos que entender algo claro. No tenemos que pensar a corto plazo, tenemos que rendirnos. Es que la vida nos pide rendición. Si estamos recién partiendo algo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Lo logramos, te tuvimos hoy día y espero que se repita, digamos, tu presencia en nuestro programa. Como siempre, a todas las personas que hoy día nos vieron, espero esto les haya servido a cuidarse y a entender cuál es su postura en estos momentos en la vida. Muchas gracias, Pablo, amigo. Cuídense todos. Muchas gracias, Pablo. Un beso gigante. Muchas gracias a todos, que estén súper bien. Y nos vemos el lunes a la medianoche. Chao.